Capítulo 1. Prisioneros. Te prometo que saldrás de aquí tan limpio como una pizarra nueva. Oscuro. Estaba oscuro. Era una oscuridad infinita, donde la vista no alcanzaba a ver ni un detalle, como la tinta sin deshacer o las aguas negras de la bahía del inframundo de 1.000.000 de huesos. Chimu Yao había sido metido en la bolsa espiritual por el anciano Yao Wen durante 2 horas. Fue difícil encontrar el lugar para liberarlo. Todavía seguía en la oscuridad y casi pensó que había quedado cegado en la bolsa. La oscuridad, la frialdad y el silencio le rodeaba. No tenía ni idea de dónde estaba ni de qué era exactamente este lugar. Ni siquiera sabía si podría moverse del lugar. ¿Podría sentarse ligeramente inclinado? ¿Y si se caía a un abismo muy profundo? El anciano Yao Wen no prestó atención a su pánico y se rió fríamente una vez que soltó la bolsa. El anciano Yao Wen vivió en la oscuridad durante años, y con su alto nivel de cultivo, su visión nocturna no era en absoluto comparable a la de Chimu Yao, y podía seguir moviéndose sin ningún problema incluso en un entorno oscuro. El anciano Yao Wen sacudió sus mangas y habló solo. ¡Hijo de puta! ¡Mientes tan abiertamente! ¿Realmente crees que tu padre vendrá a salvarte? Ni siquiera lo pienses. He puesto un fuerte límite en la tierra, Bao, así que es difícil que tu padre perciba dónde estás. Me temo que para cuando tu padre te encuentre, ya estarás tirado aquí durante cientos de años. Chimu Yao sabía que las palabras del anciano Yao Wen no iban dirigidas a él sino a otra persona. Al oír esas palabras, la espalda de Chimu Yao se tensó al instante, con el corazón latiendo como si fuera un pequeño ciervo que ha dejado su manada tras ser perseguido por un animal salvaje, aterrorizado e inquieto. Efectivamente, el drama que había anticipado ocurrió. ¡Ja, ja, ja! Tenía miedo de que te sintieras solo, así que escogí especialmente un compañero para ti. El anciano Yao Wen habló y volvió a soltar una risa sombría, una risa que revelaba que se deleitaba con el desastre. Su voz era muy ronca, similar al sonido habitual que hace la grava tras rozar el tronco de un árbol, que al escucharla uno percibía inconscientemente la sequedad de la garganta y la punzada de incomodidad. La tercera persona en la oscuridad seguía sin hacer ruido, y el único sonido a su alrededor, además de los salvajes latidos de Chimu Yao, era el del propio anciano Yao Wen hablando. Estar encerrado solo en la cueva es demasiado fastidioso, así que he capturado a un discípulo de la secta Huang para que te acompañe y puedas disfrutar del placer de Chi Tian junto a él aquí mismo. El anciano Yao Wen habló mientras examinaba las cadenas que aprisionaban a esa persona y continuó hablando. Este discípulo de la secta Huang es tonto por naturaleza. Ya está en una edad adulta y solo tiene un cultivo de la etapa inicial Lianqi. Piénsalo, él es solo una vela en el viento. Tú en cambio eres un horno Din tan excepcional. Tus manos y pies todavía están aprisionados por cadenas, haciendo que seas incapaz de moverte, y tu cultivo también está suprimido. Cuando me vaya y no haya nadie más en la cueva que te moleste, ¿qué harás? La tercera persona finalmente reaccionó, abriendo abruptamente los ojos para mirar en la oscuridad. Solo el anciano Yao Wen pudo distinguir su apariencia, provocando que el anciano Yao Wen se riera de una forma aún más salvaje. Los brazos y las piernas de esa tercera persona estaban aprisionados por las cadenas, y su cultivo también estaba suprimido por los grilletes, lo que le impedía incluso transferir la energía espiritual de su cuerpo. En tales circunstancias, no se diferenciaba de un mortal, salvo por el hecho de que hacía tiempo que se había abstenido de comer y su cuerpo era más fuerte que el de una persona normal debido a su refinamiento corporal. No sería exagerado decir que ni siquiera tenía fuerza para amarrar un pollo. Si un discípulo de la secta Huang realmente viniera y lo utilizaran como un horno Din, ni siquiera sería capaz de luchar y solo podría dejar que se aprovechen de él. Al notar su expresión de asombro, el anciano Yao Wen se sintió satisfecho. Hubo una ligera sonrisa despiadada, con una sensación de placer, viendo que su gran venganza había sido realizada. El anciano Yao Wen se apresuró a darle el golpe final. Oh, olvidé decirte que la persona que capturé no es una discípula de la secta Huang, sino un discípulo masculino inútil que han estado manteniendo desde siempre. Y ahora tú, siendo utilizado como horno Din por un discípulo de la secta Huang. ¡Ah, este sabor! Esta vez, finalmente reaccionó y habló. ¿Por qué mejor no me matas? ¿Por qué pasar por tantos problemas? La voz era muy baja, profunda y con una frialdad que llegaba hasta los huesos.
Chimu Yao era originalmente un mero espectador, pero su corazón tembló con la frívola voz. Se contrajo y tanteó a su alrededor queriendo escapar, pero fue disuadido por el poder espiritual del anciano Yao Wen y no tuvo más espacio para moverse. No puedo matarte. Si mato al joven maestro de la secta Chinse, todo será una locura y matarán a toda mi secta. Ambos, padre e hijo, están locos. El anciano Yao Wen cambió repentinamente su tono, aparentemente agravado y sombrío. Volvió a caminar alrededor de la cama de piedra y añadió: También he dejado una pequeña libertad. Mi formación prohibida puede romperse fácilmente con solo tener un cultivo de tapa Shuyi. Solo debes esperar hasta que él cultive a esa etapa y podrás marcharte y salvarte. Solo que no sé cuántos años tendrá que pasar los dos juntos. Antes de que este inútil pueda cultivar hasta la etapa Shuyi para ayudarte a salir con éxito. ¿Ayudarme a salir? El encarcelado se mofó. Cuando salga, será el momento de que tu secta sea exterminada. No solo tu nieto, sino todos tus discípulos y descendientes tendrán que morir. El anciano Yao Wen se rió con desdén tras escuchar esto. Al potro aún no se le han caído los dientes, pero es arrogante hasta el extremo. A los ojos del anciano Yao Wen, solo tenía 18 años, y aunque su talento natural era bueno, no tenía la fuerza necesaria para luchar ahora con él. Desafiando a un venerable celestial en la etapa Yuanjing cuando está en la etapa Shuyi, se está dejando llevar por sus ilusiones. El hombre, sin embargo, dijo: Ya verás. El tono de voz no era ligero. Lo hizo a propósito, ya que había escuchado el corazón temblando de miedo de Chimu Yao. Sabía que este hombre lo había hecho, y lo demostró de una manera extremadamente insensata. El anciano Yao Wen le regañó muy fuertemente. No seas demasiado insolente. Estoy acostumbrado a ser insolente. ¿No es tu nieto también un insolente? Es una pena que sea un gran llorón. Cuando le rompí los brazos y las piernas, incluso se orinó en los pantalones de miedo. Se veía tan divertido. Puedes intentarlo. ¿Crees que me acobardaré si me matas? Si quieres buscar la muerte, no me involucres en tus cosas. El anciano Yao Wen se obligó a contener su ira y sacudió sus mangas, temiendo que si seguía hablando estaría tan enojado que realmente mataría a este chico, y si sucede eso, entonces el líder de la secta Chinse definitivamente se volvería loco del enojo e iría a buscar a su familia y a sus discípulos para matarlos. Tenía miedo del líder de la secta Chinse y no se atrevía a herir a ese chico ni siquiera un poco, pero también se negó a dejar este asunto así. Por lo tanto, iba a buscar entre las tripas y la barriga durante unos días antes de idear un método para torturar a este chico. ¿Quién no sabía que el joven maestro de la secta Chinse era orgulloso, arrogante e indulgente? Si se redujera a un horno para algún discípulo de la secta Huan, tal escándalo sería suficiente para humillarlo por el resto de su vida si se corriera la voz. Ya era conocido que podía volverse loco en cualquier momento, y con ese tipo de tortura espiritual, incluso si no se le permitía desarrollar cultivo demoníaco y salirse de control mientras cultivaba, aún podría volverse muy loco. Para entonces, ni siquiera el líder de la secta Chinse sería capaz de suprimir la llama del dragón serpiente que llevaba dentro. Después de escuchar la conversación entre los dos, Chimu Yao estaba cada vez más seguro de que le tocaba. Incluso sabía el nombre de la persona que yacía en la cama de piedra y estaba confinada. Su nombre era Shi Huai, el gran villano de Crímenes Durazno Tan Yang Sui, y se suponía que él era carne de cañón. De hecho, ya conocía su destino desde el día en que entró a la secta Huan, el único discípulo masculino de la secta Huan. Este dato es tan destacado que solo una persona en todo el libro se ajusta a él. La trama original había sido algo así. Shi Huai se enamoró a primera vista de la segunda mujer protagonista. Cuando se vieron por primera vez, estaban muy alegres. Solo se centró en la segunda mujer durante mucho tiempo y tomó el valor para irle a preguntar su nombre. A la segunda mujer no le gustó que fuera el hijo de una familia de demonios, así que lo ignoró. Más tarde, el nieto del anciano Yao Wen abusó de ella. Sus acciones no fueron buenas, por lo que Shi Huai la salvó y le rompió los brazos y piernas a ese asqueroso. La segunda mujer no solo no le dio las gracias, sino que consideró que Shi Huai era realmente despiadado y se escondió de él. Después de que el héroe salvara a la chica, le salió el tiro por la culata. Más tarde, a causa de este incidente, el anciano Yao Wen le guardó rencor a Shi Huai. Después de elaborar un plan durante mucho tiempo,
Finalmente atrapó a Shi Huai y lo encerró en una cueva, y capturó al único discípulo masculino de la secta Huang para encerrarlo con él. La carne de cañón miró al excepcional Lord Nodin y gradualmente consiguió unos pensamientos retorcidos, y utilizó a Shi Huai para cultivar su etapa Lianqi todo el camino hasta llegar a la última etapa Shuyi. Hasta que Shi Huai ya no tenía más uso, planeó matarlo e irse. Shi Huai, naturalmente, no podía morir, y desde entonces guardó rencor al anciano Yao Wen y a aquel discípulo de la secta Huang, y al final ambos acabaron muy mal. Este incidente también hizo que Shi Huai se introdujera más hacia la oscuridad. Había logrado sobrevivir y sufrir muchas humillaciones para salir a ver a la mujer que una vez salvó su corazón al lado del protagonista masculino. Sin saberlo, esto era el comienzo de su tormento. De hecho, en opinión de Chimu Yao, esta segunda mujer está ligada a la noción de que el bien y el mal no son coexistentes. Al principio, cuando Shi Huai no estaba tan loco, se le consideraba un gran joven. Shi Huai, hijo de 2 venerables celestiales con etapa Yuanjing, tenía un excelente talento natural y había logrado construir su base de cultivo a la edad de 12 años, siendo el cultivador más joven en tener la etapa Shuyi en todo el mundo de la cultivación. Este año acababa de cumplir 18 años y ya había alcanzado la última etapa Shuyi, y todos suponían que también sería el cultivador más joven en entrar en la etapa Jindang, pero desgraciadamente retrasó su cultivo en el tiempo perdido en la cueva, además de la apariencia. Se dijo que el venerable celestial Wang Nan era el hombre más hermoso en los 3 reinos, pero en el libro menciona que la apariencia de Shi Huai era sobresaliente. Si no fuera por su mala personalidad y sus métodos despiadados, le hubiera quitado el protagonismo al venerable celestial Wang Nan. La cabeza de Chimu Yao pensaba rápidamente de cómo deberían encargarse de cuidar su vida en este momento, y no por la trama de la relación de Shi Huai y la segunda mujer. Dudó un momento antes de hablar. «No te preocupes, no te tocaré. Siempre y cuando quieras que muera, lo haré, si quieres ahora mismo». Sus palabras parecieron sorprender demasiado a Shi Huai, que había permanecido en silencio y enfadado, pero se sintió atraído por sus palabras. En la oscuridad, Shi Huai debería haber girado la cabeza para mirar en la dirección en la que se encontraba, pero por desgracia, Shi Huai, que estaba sellado con su cultivo, no podía verlo, y él tampoco podía ver a Shi Huai. Todo lo que los dos podían ver era oscuridad, y ni siquiera podían ver la silueta del otro. Shi Huai abrió repentinamente la boca y preguntó: «¿Qué pasa conmigo si mueres?». Se sintió halagado por esta pregunta. Los dos parecían estar en tan buenos términos. No era necesario que le preguntara. «No tienes que sentirte culpable. Mi cultivo es muy bajo, y cuando llegue el final de mi vida, lo más seguro es que sea este año o el próximo, así que no tienes que sentirte preocupado. Intentaré encontrar un lugar lo antes posible para morir lejos y que no tengas que oler mi cuerpo muerto». Shi Huai escuchó en silencio mientras terminaba de hablar, antes de volver a preguntar en voz baja: «¿Cómo saldré de aquí cuando mueras?». «Oh». Chimu Yao se frotó la cara, un poco avergonzado por su malentendido, pero aún así habló rápidamente. «Tengo un talismán de transmisión de sonido, yo...». «Ese anciano es un cultivador de la etapa Yuanjing al fin y al cabo. ¿Cómo podría no defenderse de tu talismán de transmisión de sonido?». No podía salir con el talismán de transmisión de sonido. También temía que si usaba todos sus esfuerzos, ni siquiera podría hacer un agujero para salir. La cueva se sumió de repente en una inquietante incomodidad. Chimu Yao frunció los labios y se devanó los sesos, pero no consiguió dar con un método eficaz, así que al instante se desdijo. «Oh, lo siento. Parece que no tengo otro método». Shi Huai volvió a cerrar los ojos y le dijo: «Lárgate a 3 metros de mí, no quiero estar tan cerca de ti». «Oh, espera un momento». Chimu Yao se levantó a tientas y dio un paso hacia adelante, necesitando pisar el suelo unas cuantas veces con los dedos de los pies para determinar si el terreno era plano por delante y si podía caminar sobre él. Después de 10 pasos se detuvo, palpando la pared de la cueva y agarrándose de ella para caminar. Las paredes de la cueva debían de haber sido cinceladas a mano. La superficie de la piedra presentaba rastros de texturas pulidas por herramientas no muy pulidas, algunas partes irregulares, y el suelo tenía algunos huecos,
lo que le obligó a agacharse de vez en cuando para avanzar. Media hora después, Shi Huai juzgó con sus excelentes oídos que Chimu Yao había tentado la pared de piedra y había recorrido una vuelta completa cuando él se encontraba en el medio. Después de dar una vuelta, parecía dispuesto a seguir caminando y se disponía a dar una segunda vuelta. Shi Huai le avisó: «Deja de caminar». Chimu Yao se sobresaltó al escuchar la voz de Shi Huai. «¿Cómo es que todavía estoy tan cerca de ti? Llevo mucho tiempo caminando». «Esta cueva es muy pequeña. Has estado caminando a su alrededor». «Oh». Chimu Yao se puso en cuclillas en el lugar donde estaba obedientemente, abrazando sus rodillas y escondiéndose en un rincón como un pequeño hongo indefenso. «Entonces, me quedaré aquí y no me acercaré, no te preocupes. Definitivamente desecharé los pensamientos lujuriosos para que sigas siendo puro cuando salgas de aquí y definitivamente no te mancharé ni un poco». Shi Huai no dijo nada, pero respiró profundamente.